llevando en relación a los órganos genitales femeninos. Y vamos a ir avanzando un poquito más, pues la anterior semana hicimos el cuello uterino, la patología localizada en el cuello uterino y el cervix, y ahora vamos a ascender a lo que es la totalidad del cuello uterino. Pues existen una serie de patologías que no son malignas, que pueden ser premalignas y ya en algún momento pues presentar cierto grado de malignidad asociado a alteraciones neoplásicas, ¿no? Entonces, como patologías premalignas, pues mencionamos a lo que son los miomas, que ya lo habíamos visto en el tema que hicimos, sangrados uterinos anormales, ¿no? Que lo hemos mencionado como parte de lo que es el Palcoy. La poliposis también, y ya hablando de la adenomiosis también, que se tratan de patologías netamente benignas, ¿no? Que no se puede descartar que en algún caso se acompañen también de lo que es una patología maligna, como ser un cáncer endometrial o la hiperplasia endometrial, que dependiendo de la característica celular, en algún momento puede ser un factor desencadenante o un factor predisponente de una neoplasia, ¿no? Entonces, vamos a mencionar de forma leve ya los que habíamos mencionado en anteriores capítulos, y después nos vamos a centrar más que todo en relación a las patologías ya premalignas y malignas. La siguiente. En relación a los adenomas del endometrio, si bien hemos llevado ya lo que son las adenomiosis, que corresponden al crecimiento de tejido anormal dentro de la integridad del músculo uterino, los pólipos van a ser considerados de la misma forma tejido adenomatoso, pero ya con unas características sobrelevantadas, un desarrollo mayor, con las características no de una diseminación entre lo que son las capas musculares, sino con características de tejido hiperplásico, ¿no? Entonces, los pólipos, como ya les había mencionado en anteriores capítulos, son tumores benignos y que generalmente los más frecuentes que se desarrollan en relación a las patologías del endometrio, ¿no? Entonces, se caracterizan porque este tejido presenta una hiperplasia focal del estrato basal. Quiere decir que empiezan a desarrollarse a partir de lo que es el tejido endometrial en capa basal, ¿no? Y posteriormente continúan su crecimiento y desarrollo hacia lo que es la cavidad endometrial con la característica de la hiperplasia, ¿no? Entonces aquí podemos ver diferentes tipos de pólipos, ¿no? Entonces vemos pólipos con pedículo, sin pedículo, sésiles, pero que ellos son dependientes, como ustedes pueden ver, del tejido endometrial. Empiezan su desarrollo a partir de lo que es la capa basal, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros vemos en la ecografía, se ve lo que es la línea del endometrio, ¿no? Y puede haber una alteración en esa línea, ya sea por la presencia de un mioma, de un pólipo, o también por el desarrollo de una hiperplasia endometrial, ¿no? Pero la característica de los pólipos es que tienen una forma de más o menos un coliflor, lesiones verrugosas, tienen esas características y pueden tener una imagen más clara en la ecografía. La siguiente, por favor. Bueno, nos vamos hacia lo que son los pólipos y una clasificación. Los pólipos, como ya les había mencionado, son proliferaciones adenomatosas de las glándulas endometriales. Entonces van a dar diferentes tipos de características, ¿no? Ya sean los pólipos pediculados, cuando contienen una rama por la cual confluyen estructuras vasculares, los sésiles, cuando son dependientes directamente de la capa basal, o pueden ser una forma intermedia entre ambos, ¿no? Con un pedículo pequeño y con su región sobrelevantada, ¿no? Entonces puede haber una combinación de ambos. En esta imagen podemos ver una histeroscopía, ¿no? Esta es la imagen de una histeroscopía que nos proporciona una imagen directa de lo que es una visión directa de lo que es la cavidad uterina y las características de los pólipos, ¿no? Generalmente el pedículo lo que hace es llevar lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez en
en la consulta? ¿No? Pues generalmente las pacientes llegan con la característica de sangrado y dicen, doctora, he sentido que hay algo que se está saliendo, ¿no? Entonces muchas veces el tamaño del pedículo va a condicionar que el pólipo pueda salirse por el canal endocervical y localizarse en lo que es la cavidad vaginal, ¿no? Una característica muy importante es como cuando nosotros vemos el endometrio tiene una cantidad considerable de vasos espirales, ¿no? Que lo que hacen es formar una capa endometrial gruesa que cae durante la menstruación, ¿no? Entonces, estos mismos vasos van a conformar estructuras mucho mayores, ¿no? Es por eso que los pólipos tienen una característica que producen sangrado, ¿no? Entonces, es por eso que los pólipos entran en la clasificación de los sangrados uterinos anormales, ¿no? Y más que todo los pediculados, ¿no? Aquellos que suelen ser móviles, tienen una fragilidad capilar mayor. Entonces, la característica principal de los síntomas que producen los pólipos pues es el sangrado, ¿no? No producen dolor, no producen otro tipo de molestias. Generalmente la molestia principal o el síntoma principal que va a manifestar la paciente que presenta un cuadro de poliposis endometrial pues es el sangrado, ¿no? Y el sangrado que es irregular, ¿no? Muchas veces en la menstruación es un cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces el sangrado puede ser aún mayor, puede cursar con cuadros de metrorragia, ¿no? Pero en algunos casos esta metrorragia puede persistir más allá de haber concluido ya lo que es la fase menstrual, ¿no? Es por eso que las pacientes vienen y dicen, cada vez que tengo relaciones sexuales sangro, ¿no? O cada vez que estoy realizando una actividad física sangro, ¿no? Entonces esto va en relación al trauma que se produce en lo que es ya sea el cuerpo uterino y produce lo que es la lesión, ¿no? Porque es una fragilidad capilar que estos presentan y la movilidad hace que estos se vuelvan sangrantes, ¿no? Entonces los pólipos para tratarlos, como ya les había dicho, la mejor forma es la histeroscopía. ¿Por qué? Porque muchas veces con el legrado podemos raspar, qué sé yo, la superficie del pólipo, pero no sacarlo completamente del pedículo, ¿no? Y a partir de ese pedículo puede desarrollar nuevamente el tejido adenomatoso y formarse nuevamente lo que es el pólipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes? Pues no está descrito, ¿no?, que hay un factor causal que produce el desarrollo de lo que son los pólipos, pero sí existe un factor determinante que es el factor estrogénico, ¿no? La hiperestrogenonemia, en algunos casos el uso prolongado de anticonceptivos orales y que la paciente ya tenga una predisposición a desarrollar pólipos favorece lo que es el crecimiento de estos, ¿no? Muchas veces los pacientes no tienen solamente poliposis dentro de la cavidad del útero, tienen poliposis intestinal, poliposis en relación a todo el tracto del tubo digestivo, ¿no? Entonces, pacientes que ya tienen este antecedente familiar algunas veces pueden presentar también este cuadro. No se considera maligno, entonces tampoco lo clasificamos en predisponentes al cáncer, sino son patologías que se presentan en el cuerpo uterino y tienen características de benignidad tratables, obviamente con una alta tasa de recurrencia, pero tratables. ¿Cuándo se saca el pólipo, doctora? ¿Cómo? ¿Cuándo se saca el pólipo? ¿Es enviado para el laboratorio? El pólipo en sí, dependiendo del tamaño, ¿no? Algunas veces, aunque no tenga características de tener síntomas marcados en la paciente, si se identifica en lo que es la ecografía, lo ideal es hacer una resección, ¿no? Porque muchas veces va creciendo y después le trae problemas a la paciente, ¿no? Hay muchas pacientes que presentan este cuadro cuando son muy jóvenes, ¿no? Entre los 24 a 35 años, ¿no? Entonces, compromete la fertilidad de la paciente, ¿no? Entonces, para que nosotros evitemos que haya este compromiso en la fertilidad o el sangrado anormal, entonces lo mejor es realizar una resección. ¿Por qué? Porque en una etapa fértil obviamente va a condicionar a que la paciente pueda tener un embarazo normal. ¿Por qué? Porque si bien el pólipo está en la cavidad uterina, cuando ocurre la menstruación hay un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces muchas veces no favorece en la implantación de lo que es el óvulo y el espermatozoide fecundado, ¿no? Entonces
Por eso deberíamos sí tratarlos, ¿no? La verdad es que muchas veces son hallazgos incidentales, o sea, nadie sabe que tenían, ¿no? Pero lo mejor es hacer una resección, mandar al estudio patológico y que nos diga qué características tiene ese tejido, ¿no? Y esto por la histeroscopía, ¿no? Que siempre nos va a producir o nos va a dar una imagen directa de lo que es el pólipo, ¿no? Los pólipos endometriales, como les había mencionado, van asociados a otro tipo de patologías que también se presentan en el cuerpo del útero, ¿no? Como son los adenomas o las adenomiosis, los miomas que ya habíamos visto, ¿no? Que son tejidos más fibrosos que glandulares en relación a los pólipos y las adenomiosis que ya les había mencionado, ¿no? También van acompañados de otro tipo de patología que es la hiperplasia endometrial, lo que significa que no solamente se ha producido un desarrollo en lo que es el pólipo, ¿no? Sino también parte del tejido endometrial también ha incrementado su desarrollo, ¿no? Normalmente el endometrio alcanza un diámetro hasta de 12 milímetros y este diámetro desciende, ¿no? Hasta los 5 milímetros cuando ya ocurre la menstruación, ¿no? Entonces, sí puede ir acompañado de lo que es una hiperplasia endometrial o un hiperestrogenismo, ¿no? ¿Hiperestrogenismo en qué casos? En pacientes que cursan con ciclos anovulatorios, en pacientes que han realizado tratamientos estrogénicos prolongados o en pacientes que también tengan tumores funcionantes del ovario que produzcan una carga hiperestrogénica mayor. Como les había mencionado, pues los síntomas que presenta la paciente por un pólipo, el principal es la metrorragia, ¿no? Aunque la mayor parte, dependiendo del tamaño del pólipo, puede cursar de forma asintomática. Ahora, una característica es que se puede presentar a cualquier edad, ¿no? Ya sea en la premenopausia o posmenopausia o también en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, no tiene una edad determinada a la cual se va a presentar, ¿no? La siguiente. Bueno, como ya les decía, el sangrado, pues, el sangrado anormal es la característica principal del pólipo, ¿no? Lo podemos diagnosticar por una ecografía. Una vez que se ha identificado, lo importante es realizar una biopsia y el estudio histopatológico, ¿no? Lo que la patología nos va a mostrar es un tejido glandular que tiene una disposición ramificada de las glándulas y generalmente que tiene un gran contenido o un gran aporte vascular, ¿no? Lo podemos reseccionar ya sea por un legrado o por un aspirado o por la histeroscopía, ¿no? Pero el inconveniente del legrado o del aspirado es que muchas veces no te va a producir una resección total, no tienes una visión directa, porque el pedículo muchas veces o el tejido glandular viene pero con distintas ramificaciones, ¿no? Entonces cuando nosotros a veces metemos la legra, sacamos esto, ¿no? Pero dejamos esto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión directa y nos ha pasado en la consulta. He sacado un pólipo, se salía por el cuello, le mandaron como cáncer del cuello uterino, le mandaron como un cáncer, entonces vimos el cáncer del cuello uterino tiene que estar fijo a lo que es el cervix, ¿no? Si es cáncer del cuello uterino, tiene que ser dependiente del cervix, ¿no? Pero este no, este se salía como un dedo, entonces lo hemos sacado. Y había otro que venía por detrás, a ese ya no hemos podido sacar. Le hemos mandado a la paciente una ecografía y nos dice, tiene 2 más. Entonces no hemos hecho una resección total porque no tenemos una visión directa. El único método diagnóstico y también terapéutico que nos va a proporcionar una visión directa es la histeroscopía. La siguiente, por favor. Bueno, entre otras patologías que vamos a mencionar, que también son dependientes del cuerpo uterino, encontramos lo que son las formaciones de sinequias o adherencias uterinas, ¿no? Entonces, las sinequias o adherencias uterinas pues van a producir una obliteración de lo que es la cavidad uterina, quiere decir que van a anular lo que es la cavidad uterina, ¿no? Normalmente el útero tiene lo que es la cavidad endometrial y en esta cavidad endometrial
es el espacio que nosotros vamos a tener, ¿no? Para que se pueda producir un embarazo, para la implantación y el crecimiento, ¿no? Pero ya, cuando la paciente pues ha tenido algún tipo de antecedente traumático en el útero, un legrado, un aspirado, la misma histeroscopía o abortos a repetición o incluso la cesárea, entonces van a ser factores que van a determinar lo que son las formaciones de sinequias o adherencias uterinas, ¿no? Entonces las sinequias o adherencias uterinas son como la unión, dicen, es como la unión beso a beso, ¿no? Quiere decir que ambas capas, como pared anterior y posterior, han unido sus estructuras, ¿no? Pero antes ha debido ocurrir un mecanismo desencadenante, como ya les decía, un legrado, una toma de biopsia, que ha producido una lesión en el tejido y la posterior adherencia al tejido circundante, ¿no? Las sinequias en algunos casos pueden tener, la localización puede ser en lo que es en la parte posterior, en lo que es cerca de lo que es el ostium, ¿no? Que es la vía de ingreso hacia lo que son las trompas uterinas. Las sinequias pueden producirse o también pueden producirse en lo que son en las trompas, ¿no? Se producen adherencias, ¿no? Entonces, pueden producirse en el segmento del cuerpo uterino, ¿no? Entonces, donde nosotros muchas veces realizamos lo que es la cicatriz de la cesárea, ¿no? Entonces, ya en el segmento superior, medio o posterior o en la totalidad del cuerpo uterino, ¿no? Entonces, son las diferentes áreas que pueden observarse, ¿no? Y aquí podemos ver una imagen ecográfica, ¿no? De una sinequia que se ha producido en el cuerpo, en la región media de lo que es el cuerpo uterino, ¿no? Entonces vemos que el endometrio tendría que tener una continuidad, ¿no? Esta imagen oscura tendría que tener una continuidad, pero al presentarse la sinequia lo que se observa es tejido endometrial interpuesto entre estas dos cavidades, ¿no? Entonces, las sinequias también no tienen una característica de malignidad, al contrario, pueden producirse de forma iatrogénica, de una forma no intencionada, y complicaciones de traumatismos que nosotros hayamos podido producir dentro de lo que es el cuerpo uterino, ¿no? La siguiente. Bueno, la etiología, como ya les mencionaba, puede ser un raspado endometrial. Muchas veces, y hemos visto, cuando hacen el legrado, pues le raspan como si estuvieran raspando hielo, no lo sé, le raspa, casi no le saca parte del músculo más, ¿no? Entonces, es una forma iatrogénica de nosotros producir la lesión, ¿no? En algunos casos los dispositivos intrauterinos también, que es un cuerpo extraño en lo que es la cavidad uterina, ¿no? Intervenciones quirúrgicas en la cavidad uterina y también sin dejar atrás lo que son las infecciones agudas o crónicas que se producen en relación al endometrio, ¿no? Los cuadros de endometritis, las enfermedades pélvicas inflamatorias. Entonces son cuadros que generalmente producen este tipo de lesión. Y uno de ellos, ¿cuál de los procesos infecciosos va a ser el que causa esto? ¿En qué quinto año? Son el último año, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Una salinitis de la trompa. ¿Cómo? Una salinitis. ¿Cuál es el causante, pero, de la salinitis? HPV, Endometriosis, por ejemplo, está causando. Endometriosis. ¿Cuál es el causante de la endometriosis? Pero no es por gonococo. Ya, ¿qué más? Clamidia. Clamidia. La clamidia es un germen muy agresivo. ¿Verdad? ¿Cómo? Sí. No, así, yo estaba pensando en otra cosa. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero es la que produce un cuadro inflamatorio muy agresivo en lo que es ya sea la cavidad endometrial o en lo que son las trompas de falopio, ¿no? Y como resultado al proceso de resolución de una enfermedad de clamidias, lamentablemente se produce este tipo de lesión, ¿no? Muchas veces las pacientes no tienen ningún síntoma y nosotros nos damos cuenta posterior, ¿no? Cuando la paciente viene con datos de infertilidad secundaria, ¿no?
Entonces es cuando nosotros buscamos el antecedente de lo que son patologías relacionadas a enfermedades de transmisión sexual, herpes, gonococo, la clamidia. Entonces nosotros buscamos datos que puedan estar asociados a poder haber generado este tipo de cuadro en la paciente, ¿no? En general, cuando la paciente presenta un cuadro de sinequias, presenta hipomenorrea. Lo que pasa es que la formación de adherencias ha dejado un tejido endometrial hipofuncionante, ¿no? Entonces, como característica secundaria, la paciente va a presentar sangrados menstruales cortos, ¿no? Entonces, o en menor cantidad, ¿no? Incluso en algunos casos la paciente manifiesta lo que es cuadros de amenorrea, ¿no? Dependiendo la amplitud de las sinequias que se hayan formado, ¿no? El diagnóstico pues es la histerografía, la histerosonografía, ¿no? ¿En qué consiste la histerografía? No, nunca lo han visto, ¿no? Pues eso generalmente lo maneja más que todo fertilidad, para ver lo que es la permeabilidad de lo que es la cavidad uterina y la permeabilidad de lo que son las trompas. La histerosonografía lo que hace es introducir líquido con contraste por la cavidad del cervix hacia lo que es el cuerpo uterino, ¿no? Y tiene que ir de forma continua hasta lo que es la cavidad abdominal, ¿no? Pero cuando se observan algunas áreas de cortes o alguna intersección que ha limitado la visibilidad continua de la cavidad uterina, es ahí cuando se confirma que hay la presencia de sinequias o adherencias. Bueno, el tratamiento pues muchas veces no sé si el remedio es igual que la enfermedad o qué, pero también se trata por histeroscopía, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión directa e ir resecando lo que son las formaciones de sinequias, ¿no? Esta es una adherencia, es una sinequia, ¿no? Entonces hay que ir resecando y liberando lo que es estas adherencias para tener nuevamente una integridad libre de lo que es la cavidad endometrial. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de una patología que ya ingresaría en lo que son las patologías premalignas del cuerpo uterino, ¿no? Pero esto dependiendo del tipo celular, ¿no? Mencionamos de forma inicial a lo que es la hiperplasia endometrial. Bueno, la hiperplasia endometrial va a ser el desarrollo anormal de lo que es el tejido endometrial a partir de lo que es la capa basal, ¿no? Generalmente las pacientes con este desarrollo anormal de lo que son las glándulas del endometrio presentan lo que son metrorragias, pero de causa desconocida. En sí, cuando nosotros hacemos una ecografía, pues no observamos lo que son la presencia de pólipos, no observamos la presencia de adenomiosis, no observamos la presencia de miomas, ¿no? Pero la paciente tiene un sangrado endometrial y esta va a estar en relación al incremento del grosor del endometrio, ¿no? En algunos casos, la hiperplasia endometrial puede cursar de forma sintomática, no les da ningún síntoma, especialmente cuando la paciente ya está en una fase menopáusica, ¿no? O en algunos casos, cuando el endometrio ya está engrosado, entonces ahí sí es cuando tiene un engrosamiento mayor, entonces es ahí cuando va a producir los síntomas en la paciente, y el síntoma principal pues es el sangrado, ¿no? Hay que destacar que existen ciertos factores de riesgos que van a ser determinantes hacia que la paciente desarrolle una hiperplasia endometrial, y uno de ellos lamentablemente es la obesidad. El síndrome de ovario poliquístico, porque se acompaña mucho de ciclos anovulatorios e hiperestrogenismo, la perimenopausia prolongada o los ciclos anovulatorios, ¿no? Entonces, de todos ellos, les mencionaré que en nuestra población latina es muy frecuente la obesidad. ¿Por qué? La mala alimentación. La mala alimentación va a generar la obesidad. ¿Por qué la obesidad va a generar una hiperplasia endometrial? ¿Cómo? El sedentarismo va a ocasionar obesidad. ¿Por qué la obesidad va a generar hiperplasia endometrial? Los libres de grasa y esas cosas van a generar los libres de grasa,
Ay, no, va a generar más estrógeno, esas cosas. Tienes la relación, ¿no ves? Sí, ya, va por ahí. Caliente, caliente. Y eso hace que Caliente, caliente. Bien, ya. Y yo, ¿Por qué? ¿Por qué la obesidad? Por la subida. Los índices de colesterol. No tiene nada que ver los libros de colesterol Ah, en yo sé primer que lugar. hablando así. Por la subida de las Está procesadas. vacía. Desbalance hormonal. Es por el hiperestrogenismo. ¿Por qué? Porque la grasa va a generar una mayor cantidad de androstenedona. Y la ya se me fue, va a generar estrona. ¿Ya? Y la estrona va a ser la que va a generar estrógeno, ¿no? Entonces, esa es la causa de por qué la obesidad va a ser un factor determinante en lo que es una hiperplasia endometrial. Ustedes van a ver, la verdad es que no sé si ustedes dónde hagan la práctica, ¿no? Pero sí se ve muy frecuentemente. Nosotros vemos todos los días, vemos ecografías, es hiperplasia endometrial, le ves a la paciente, es obesa o está en su fase perimenopáusica. Entonces hay que ir buscando una serie de factores que nos van a ayudar a determinar si realmente esta paciente tiene una hiperplasia endometrial. Como les decía, para nuestra población es muy frecuente la obesidad asociada a lo que es la hiperplasia endometrial. La siguiente, por favor. Bueno, existen ciertos criterios patológicos y diagnósticos para clasificar lo que es la hiperplasia endometrial, ¿no? Encontramos lo que son las hiperplasias atípicas. Las hiperplasias atípicas significan que las hiperplasias típicas, hagamos que esto es el tejido endometrial, ¿ya? Hemos sacado un pedacito de lo que es un tejido endometrial. Nos hemos sacado 2 pedacitos de tejido endometrial, ¿ya? En la hiperplasia típica, generalmente, lo que se hace es se produce un crecimiento anormal de la célula, ¿ya? Es una hiperplasia típica. La célula solamente ha crecido, ha aumentado de tamaño. En cambio, en las hiperplasias atípicas, las células no solamente han incrementado su tamaño, sino entre algunas de ellas han logrado, se juntan, tanto se dice back to back, se dice espalda con espalda. Entonces no es como acá. Acá hay un tejido circundante, ¿no? Que las separa, ¿no? En cambio en esta hay una menor cantidad de tejido, ¿no? Su estrato basal está en menor cantidad y las células empiezan a fusionar, ¿no? Quiere decir que las células se van a poner de forma tan contigua que incluso sus núcleos ya se van a empezar a fusionar y van a tener una característica muy diferente a lo que son estas, que estas todavía se mantienen de forma individualizada, ¿no? Entonces, esta hace una característica típica que se observa, una característica que se observa en la patología que las caracteriza o las nombra como atípicas. Estas van a ser las atípicas y estas van a ser las típicas, ¿ya? Entonces, las atípicas van asociadas a mayor grado de desarrollar lo que es un cáncer de endometrio, en aproximadamente un porcentaje de 25%, ¿ya? Encontramos lo que es una clasificación, ¿ya? Este es un tipo de clasificación. Las siguientes las voy a mostrar en las otras diapositivas. La hiperplasia simple, como les decía, el crecimiento individualizado de las células, que se caracteriza por presentar glándulas irregulares con crecimiento individual, un grado reducido de formación o yemas o imaginaciones, es la más frecuente, ¿no? Y tiene un bajo porcentaje de desarrollar algún grado de malignidad, aproximadamente de 1 a 3% y en un lapso de 15 años. Es el más frecuente y gracias a Dios el que menos tiene un grado de transformación maligna, ¿no? Pero si esta característica de hiperplasia simple, la célula no la conserva en su totalidad y empieza a conformarse, y empieza a comportarse de otra forma, ya con glándulas situadas, como les mencionaba, ¿no? Unas con otras, espalda con espalda, la formación de yemas, que estos ya desarrollen prolongaciones papilares y tengan estratificaciones escasas, como les decía, el tejido circundante, o un crecimiento individual de las células, pero anormal
mal, entonces eso ya va a ser una característica de una hiperplasia compleja, ¿no? Que tiene un mayor porcentaje a desarrollar lo que es un cáncer de endometrio con un porcentaje entre el 3 al 4% en 13 años, ¿no? Y ya nos vamos a las hiperplasias atípicas, ¿no? Cuando las células ya tienen un comportamiento glandular muy incierto, ¿no? Entonces son glándulas ya situadas unas con otras. Lo que pasa es que estas ya no son células, sino van a empezar a conformar grupos celulares mayores con una alteración citológica total, con los núcleos agrandados, como les había mencionado, empiezan a fusionarse, núcleos aumentados de tamaño, hipercromatismo, escasa estratificación y mucha dispolaridad de las células. En sí, la célula debería tener un crecimiento ordenado, ¿no? Pero esta ya no tiene un crecimiento ordenado. Puede ir hacia lateral, puede ir hacia la capa basal, entonces esta ya hace una característica de hiperplasia atípica, ¿no? Y esta ya va a desarrollar en aproximadamente un 27% un cáncer de endometrio en un lapso de 11 años, ¿no? La siguiente. Bueno, vemos una clasificación de la OMS que se hizo en el 2014. Podemos mencionar lo que es la hiperplasia sin atipia y la hiperplasia atípica, que en algunos casos la hiperplasia atípica ya lo mencionan como neoplasia intraepitelial endometrial, ¿no? Y aquí vemos el porcentaje, ¿no? Que de las hiperplasias sin atipia pues es muy bajo, ¿no? Gracias a Dios, es el más frecuente y el más bajo, ¿no? Y ya la presencia de hiperplasia atípica o la neoplasia intraepitelial endometrial tienen ya porcentajes mucho más elevados, ¿no? En estos acápites mencionan, ¿no? Lo que son las características celulares que ya se las había comentado. Siguiente. Bueno, nos vamos a lo que es las hiperplasias simples o las sin atipia. Entonces, las células van a ser similares a las del endometrio proliferativo, ¿no? Tienen casi la misma característica que cuando la paciente se encuentra en una etapa donde hay un engrosamiento total de lo que es la capa endometrial, ¿no? Puede verse lo que es los nucleolos, que van a tener una forma ovalada, la cromatina va a ser uniforme, los nucleolos van a ser pequeños, entonces no tienen una característica celular muy alterada, ¿no? E incluso la presencia de actividad mitótica va a ser variable, ¿no? Como pueden ver ustedes la imagen, aquí las células se encuentran todavía separadas, ¿no? Y tienen una gran cantidad de estroma que los rodea, ¿no? Entonces se pueden observar presencia de estructuras glandulares simples que pueden ser ya en forma de tubo o en forma de quistes, ¿no? En algunos casos puede observarse lo que es el hacinamiento glandular mínimo, como pueden ver aquí ya hay dos, se están empezando a juntar, ¿no? Pero una característica importante es el abundante estroma entre las glándulas y ramificaciones, ¿no? Entonces esa hace una característica de una hiperplasia simple que no denota mucha malignidad, ¿no? La hiperplasia, el diagnóstico, ya sea atípica, compleja o simple, nos tiene que determinar el estudio histopatológico. Vamos a la siguiente, por favor. En las hiperplasias con atipia, pues ya vamos a encontrar una alteración, ¿no? Vamos a ver las mismas características glandulares de las que se presentan en las hiperplasias sin atipia, pero vamos a encontrar algo más. A nivel nuclear ya vamos a encontrar que los núcleos están estratificados, hay una pérdida de la polaridad celular, quiere decir que la célula no va en una sola dirección, sino se va a ir hacia lateral, hacia abajo. Entonces a eso se refiere con dispolaridad celular, ¿no? Hay un engrosamiento de la cromatina, el citoplasma tiene una eosinofilia difusa y los nucleolos ya son también prominentes y la actividad mitótica pues es variable, ¿no? Entonces ya ahí podemos ver que ya se está presentando lo que es una alteración celular, ¿no? La siguiente. Y en la hiperplasia compleja pues ya encontramos lo que es un mayor engrosamiento endometrial, un mayor agrupamiento de las glándulas endometriales, glándulas con contornos irregulares, y hay lo que es
una disminución, ¿no?, en lo que es el espacio del estroma. Ya esta característica de imagen ya varía en lo que habíamos observado en la imagen de la hiperplasia simple, sin atipia, ¿no? Aquí podemos ver que las células ya han empezado a funcionarse unas con otras y han empezado a conformar un tejido glandular mayor. Este tejido glandular mayor, como consecuencia, va a producir un mayor engrosamiento endometrial, ¿no? Entonces se caracteriza principalmente por el importante hacinamiento glandular, quiere decir que están muy fijas, muy apoyadas entre ellas y empiezan a funcionarse y forman grupos glandulares mayores, ¿no? Bueno, la relación entre glándula y estroma va a ser 2:1, quiere decir que hay mayor tejido glandular. Así. En la hiperplasia compleja, pues es considerada ya esta lo que es la precursora del cáncer endometrial. Entonces presenta tanto una alteración del patrón glandular como la atipia a nivel celular, ¿no? Entonces estos ya se hacen más eosinofílicos, ¿no? Y cuando el tejido es más eosinofílico tiene una característica mucho más azulada, ¿no? Entonces no una característica ya muy rosa como cuando el tejido es todavía como una atipia simple, ¿no? El riesgo de progresión al cáncer pues sí va más allá del 25%, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno. El diagnóstico, de igual forma, ya sea una hiperplasia atípica, típica, entonces, o compleja, todos ellos van a producir lo que es una hemorragia uterina anómala, ¿no? Es por eso que la habíamos clasificado en los sangrados uterinos anormales, ¿no? ¿Tienen una conversación? ¿Quieren salir a hablar? Ustedes dos. ¿Sí? Si quieren salir a hablar... ya. Porque si quieren salir a hablar entre 2, entre 3, no me hago problema. Entonces, cuando nosotros encontramos lo que es un sangrado anómalo, tenemos que valorar lo que son los factores de riesgo, ¿no? Y lo principal es hacer una ecografía, determinar de qué grosor se halla el endometrio, ¿no? Si el endometrio se encuentra menor a 5 milímetros, pero la paciente tiene clínica persistente, entonces lo que tenemos que hacer es un control clínico, un control ecográfico, ¿no? Para ver si existe una persistencia de este diámetro del endometrio, ¿no? Pero cuando nosotros vemos que a pesar de presentar este engrosamiento, la paciente tiene clínica persistente todos los meses o tiene sangrados intermitentes, entonces es ahí cuando nosotros ya debemos tener una alta sospecha, ¿no? Entonces es ahí cuando nos vamos a realizar un estudio diagnóstico. Para el estudio diagnóstico de las hiperplasias necesariamente debemos tomar una biopsia, ¿no? Lo que sugieren es pues la histeroscopía, ¿no? Diagnóstica, o si no tenemos la capacidad de una histeroscopía, pues una biopsia rígida o un legrado, ¿no? Ya cuando el endometrio es mayor a 5 milímetros, pues sí, no podemos hacer lo que es un control clínico, un seguimiento. No, si la paciente se encuentra en una fase postmenopáusica y tiene un engrosamiento endometrial mayor a los 5 milímetros, es necesario poder solicitar o realizar una biopsia de endometrio que nos determine las características de este tejido engrosado, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el tejido a la biopsia nos ha dado características de anormalidades positivas, pues ya tenemos que pasar a identificar, se trata sin atipia, con atipia, ¿no? Y ya si determinamos si se trata de una hiperplasia compleja con atipia celular, entonces ya debemos manejar lo que es el tratamiento, pero en relación a lo que va el tratamiento de un cáncer de endometrio. Se los voy a mencionar los tratamientos. La siguiente, por favor. Esto es solo un algoritmo. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? ¿Quiénes van a ser con los que vamos a diferenciar la hiperplasia endometrial? Bueno, la poliposis, ¿no? Que tiene la misma característica, síntomas de sangrados anormales, la adenomiosis también, sangrados anormales, y los miomas uterinos, ¿no? Entonces hay que buscar formas diagnósticas que nos permitan diferenciarlo de estos tipos de patologías benignas, ¿no? Cuando sospechamos de causas iatrogénicas, pues podemos ver si la paciente, tenemos que averiguar, ¿no? Si la paciente utiliza algún tipo de anticoagulante que esté produciendo el sangrado normal, el uso de esteroides, si la paciente se ha sometido a un estudio de quimioterapia, ¿no? O la anticoncepción hormonal, ¿no?
Entonces debemos buscar antecedentes que nos ayuden a realizar un diagnóstico diferencial adecuado de lo que es una hiperplasia endometrial, ¿no? Algunas enfermedades sistémicas ya, como habíamos visto, los trastornos de coagulación en la mujer, la enfermedad de Bowie-Lebrun, que se les había mencionado, los cuadros de hipotiroidismo, enfermedades renales o hepáticas, ¿no? Y ya un diagnóstico diferencial cuando existen lesiones de malignidad como un cáncer del cuello uterino o un cáncer de endometrio, ¿no? Muchas veces la paciente viene con un cáncer, viene ya con sangrado continuo, pues no se trata de algo del endometrio, ¿no? Sino se trata de el sangrado que está en relación a lo que es el cervix. Bueno, la hiperplasia endometrial sin atipia, la sinatipia generalmente suele presentarse en pacientes premenopáusicos, ¿no? Y para su tratamiento no necesitamos realizar tratamientos agresivos, ¿no? Porque van a ver en algunos casos, la paciente va con su ecografía de hiperplasia, hay que sacarte tu útero. Si no, ya no te sirve, ya no vas a tener hijos, hay que sacarte tu útero, ¿no? Entonces, no es necesario tomar conductas muy agresivas cuando existen terapias médicas o tratamientos médicos que nos pueden ayudar a controlar el cuadro de la hiperplasia, ¿no? Entonces, podemos usar lo que son las progestinas. En nuestro caso, utilizamos el acetato de medroxiprogesterona, lo que es los anticonceptivos, ya sean mensuales o trimestrales, ¿no? Entonces, son progestinas que nos ayudan a controlar el desarrollo anormal de las glándulas, ¿no? Posterior a realizar el tratamiento, pues a unos 3 meses o 6 meses posteriores, ya de haber instaurado un tratamiento, podemos solicitar una nueva biopsia. Si la biopsia nos da un resultado normal, pues podemos continuar con las progestinas, pero siempre vigilando con un estudio ecográfico el desarrollo normal de lo que es el tejido endometrial. O si nosotros vemos la presencia de tejido anormal, pues podemos iniciar un tratamiento de dosis más elevadas de medroxiprogesterona, ¿no? Bueno, cuando nosotros estamos realizando un tratamiento de lo que es la hiperplasia endometrial, no vamos a tomar una nueva biopsia de control cuando la paciente está con tratamiento. Lo que hacemos es esperar a que la paciente termine su tratamiento, le damos una fase de remisión y posterior a esa fase de remisión recién realizamos una nueva toma de biopsia para control, ¿no? Entonces, no es adecuado realizar la toma de la muestra cuando la paciente está haciendo un tratamiento con las progestinas. Bueno, en la hiperplasia endometrial, cuando se presenta en pacientes posmenopáusicas, pues no es de la forma similar a una paciente premenopáusica, ¿no? Generalmente en las posmenopáusicas utilizamos dosis igual de medroxiprogesterona, pero también va asociado a lo que es la toma de la biopsia anual. Entonces no son pacientes que las vamos a descuidar, ¿no? Sino son pacientes que van a estar sobre continuo seguimiento y sobre una toma de biopsia para ver el crecimiento normal del tejido, ¿no? Generalmente en las posmenopáusicas pues, se sugiere lo que es la toma de biopsia, ya sea con legrado, esteroscopia, aspirado, como sea, pero necesitamos lo que es una toma de biopsia cuando generalmente la paciente está realizando tratamiento, pero continúa presentando lo que son los síntomas, ¿no? Entonces, las pacientes posmenopáusicas van a requerir un seguimiento y un manejo mucho diferente a lo que es una paciente premenopáusica, ¿no? En relación al tratamiento, los progestágenos más utilizados van a ser el acetato de medroxiprogesterona, el acetato de levotiroxina, el acetato de norestriona y la progesterona micronizada, ¿no? Nosotros tenemos este tipo de tratamientos acá, ¿no? Al final mencionamos a lo que es el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ¿no? Entonces son tratamientos de progestinas que tienen una respuesta favorable cuando se trata de hiperplasias simples, ¿no? Usamos nosotros acá frecuentemente lo que es el Mirena. Entonces, ya viene un dispositivo, ¿no? Que va dentro de la cavidad uterina y aproximadamente por 5 años va a ejercer el efecto liberador del levonorgestrel, y de esta forma lo que hace es, la progestina lo que hace es anular lo que es la función del endometrio. Quiere decir que la va a mantener a la paciente con un estado de atrofia, ¿no?
Entonces las progestinas lo que hacen es producir si bien como les había mencionado, las células empiezan a crecer incrementando su tamaño o de una forma ya desordenada, lo que hace es va a producir una atrofia celular, al contrario de lo que es la hiperplasia, ¿no? Entonces le va a generar una atrofia celular y de esa forma se va a controlar el desarrollo anormal de la célula, ¿no? Esa es la acción que tienen las progestinas. En algunos casos incluso le produce a la paciente lo que es una anulación de su ciclo menstrual completo, ¿no? Y es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Principalmente en pacientes posmenopáusicas, ¿no? O perimenopáusicas, que se anulen completamente. ¿Por qué? Porque si sigue con su menstruación, obviamente va a continuar con la proliferación del tejido glandular endometrial. Y ya cuando se presenta una paciente con hiperplasia endometrial, con atipia, pues dependiendo la edad de la paciente y si ésta desea, qué sé yo, tener un embarazo más, los deseos genésicos de la paciente, entonces nosotros podemos considerar lo que es la histerectomía, ¿no? Si ya se trata de una paciente posmenopáusica, ¿para qué yo ofrecerle progestinas, ¿no? Entonces ya ofrecerle medidas mucho más, tal vez un poquito más agresivas, pero que nos protejan de que en algún momento la paciente desarrolle un cáncer de endometrio, ¿no? Y uno de ellos pues es la histerectomía, ¿no? Que debemos considerarlas en pacientes con alto riesgo de desarrollar un cáncer endometrial, ¿no? Como les decía, en las que en su patología nos ha salido una atipia celular marcada, ¿no? No podemos ofrecerlas a pacientes que desean conservar la fertilidad o a malas candidatas para la cirugía, ¿no? Entonces tenemos que escoger bien a quién vamos a realizar nosotros esta cirugía, ¿no? Si la paciente tal vez desea tener hijos o es mala candidata para la cirugía, pues vamos a usar lo que son las progestinas, ¿no? Usamos las progestinas y como seguimiento vamos a realizar ecografía transvaginal, toma de regrado o biopsias en serie cada 3 meses. Si en estos 3 meses, cada 3 meses, no se presenta una alteración en la celularidad, pues continuamos manteniendo el tratamiento hasta que se anule completamente la función endometrial. Pero si en caso persistiera lo que es el desarrollo normal de las glándulas, de las células endometriales, entonces ahí pues ya debemos considerar nuevamente pensar en una histerectomía. Sí. Bueno, ahora nos vamos al carcinoma del endometrio. Un carcinoma de endometrio puede ser secundario a lo que es una hiperplasia endometrial con presencia de células atípicas, ¿no? Entonces, el cáncer de endometrio es una patología no muy frecuente y se la ha catalogado en el 4º lugar de las neoplasias ginecológicas, ¿no? Es un tumor maligno y se origina lo que es en el epitelio de la mucosa que reviste la cavidad del útero, ¿no? En el endometrio, ¿no? Por encima del límite superior del istmo uterino, ¿no? Entonces, istmo es esto, ¿ya? Esto es el cervix, ¿ya? Este es el conducto cervical, este es el istmo, ¿no? La intersección entre el cuerpo y lo que es el cuello, ¿no? Esa intersección entre el cuerpo, no se duerma. Esta intersección se conoce como istmo, ¿no? Entonces, todo lo que está superior a esta estructura, entonces ya se encuentra lo que es el endometrio y la cavidad uterina, ¿no? Entonces, es un cáncer que se presenta frecuentemente en pacientes entre los 50 y 60 años, con un porcentaje bajo, aproximadamente de 5%, en pacientes menores de 40 años, ¿no? Y con un porcentaje sí elevado en lo que son las pacientes premenopáusicas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo que van a desencadenar el desarrollo de un cáncer de endometrio? Pues vemos el uso de los anticonceptivos orales de forma prolongada, ¿no? No lo sé por qué, pero igual en su libro lo menciona como un factor protector el cigarrillo, ¿no? Las mujeres que fuman tienen menor incidencia de cáncer de endometrio. Es la única patología en la que se menciona que las pacientes fumadoras no tienen una alta tasa de cáncer de endometrio, ¿no? Porque tienen alta tasa de cáncer de cuello, alta tasa de mama, alta tasa de ovario, pero en el cáncer de endometrio no.
Las progestinas también, ¿no? El uso de progestágenos, ¿no? También representa un factor protector, ¿no? Ambos, ¿no? Bueno, entre otros factores de riesgo, que de igual forma que ya les había mencionado antes, la obesidad sí ejerce un punto muy importante en el desarrollo de la neoplasia asociada al endometrio, ¿no? Lamentablemente la nuliparidad, sí, la nuliparidad es un factor de riesgo muy asociado a lo que son los pólipos, las adenomiosis, las miomatosis y también lo que es el cáncer del cuello uterino, ¿no? La menopausia tardía, ¿por qué? Porque la paciente persiste en un estado hiperestrogénico prolongado, ¿no? Entonces, por eso la menopausia tardía también es un factor determinante, ¿no? Mucho más las posmenopáusicas, que además tienen la obesidad, que la paciente tenga antecedentes de patologías asociadas como diabetes, hipertensión, estímulos estrogénicos sin ninguna oposición, el uso del tamoxifeno, que muchas veces lo utilizamos en el tratamiento de las neoplasias de mama, ¿no? Pero lo malo es que el tamoxifeno produce un desarrollo de hiperplasia endometrial, entonces es contraproducente, tratamos una cosa y producimos otra, ¿no? Entonces las terapias de reemplazo hormonal, cuando no son bien adecuadas, ¿no? Los pólipos endometriales o también pacientes que tienen el antecedente de cáncer del colon no hereditario, ¿no? Entonces son factores estos que van a determinar pues, que la paciente tenga una probabilidad mucho más elevada de desarrollar un cáncer del endometrio. En relación a la patogenia, pues ocurre que en la menopausia hay lo que es tiene que haber, ¿no? Una disminución de lo que es el estrógeno, ¿no? Pero muchas veces continúa lo que es la producción de androstenediona suprarrenal, que va a generar estrona y esta va a seguir produciendo estrógeno, ¿no? Y esto va asociado a lo que ya les decía, ¿no? La edad, la obesidad, las enfermedades hepáticas, el hipertiroidismo y en algunos casos lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, vemos que el cáncer del endometrio se presenta en diferentes tipos. Uno de ellos es el tipo 1, ¿no? Y el tipo 1 se presenta en pacientes perimenopáusicas, ¿no? Es decir, que todavía continúan en esa fase de tener sangrados menstruales irregulares, yendo ya hacia una anulación de lo que es la menstruación, ¿no? Y es en esta fase en la que existe un estímulo estrogénico, ya sea endógeno y estrógeno. En estas pacientes se desarrollan, en las del tipo 1, en las que tienen un carcinoma de tipo 1, se desarrollan carcinomas de características bien diferenciadas, ¿no? Y este tipo 1 puede tener un buen pronóstico con una capacidad de curación hasta de un 95%. Nos vamos al tipo 2. El tipo 2 se presenta ya en pacientes postmenopáusicas y adultas, ¿no? Y estas ya tienen una característica mucho más agresiva, ¿no? Porque son neoplasias endometriales autónomas y no se acompañan de lo que es hiperplasia endometrial y pueden ser muy agresivas, ¿no? Entonces estas ya entran en la clasificación 2, ¿no? Entonces se ve diferente, ¿no? A la anterior. En relación a la patología, pues a la macroscopía se caracterizan por su extensión. Puede ser la neoplasia, puede ser circunscrita o puede ser difusa, diseminada en la totalidad de la cavidad uterina, ¿no? El crecimiento del carcinoma dentro de la cavidad uterina pues puede tener diferentes formas, ¿no? Puede ser exofítico, puede desarrollarse hacia lo que es la cavidad, hacia la cavidad uterina, o puede ser endofítico, ¿no? Pues más bien irse hacia adentro, o una combinación de ambos, ¿no? Lo cual en el caso de un endofítico dificultaría el diagnóstico, ¿no? Por encontrarse más hacia lo que es el músculo y hacia el músculo del cuerpo uterino, ¿no? Un exofítico pues resulta mucho más asintomático y mucho más fácil de identificar. Así. Bueno, en relación a la microscopía, pues vamos a mencionar que el tipo celular más frecuente de cáncer de endometrio es el endometrioide, con un porcentaje de 84%, y el que le sigue sería el seroso papilar y el adenoescamoso subsiguiente, ¿no? Ya mucinoso, de células claras o escamoso son tipos menos frecuentes, ¿no? Pero el carcinoma de endometrio más frecuente pues es el de tipo endometriótico.
En relación al grado de diferenciación histopatológica, pues esto es más de patología, ¿no? No se los voy a preguntar porque es mucho de las características celulares y es de patología, ¿ya? Entonces, ustedes no son patólogos conmigo, ustedes son ginecólogos, ¿ya? Entonces, en el grupo histológico encontramos 3 grados. En el grado 1, siempre la patología viene como carcinoma de endometrio tipo endometrioide, digamos, y viene como G1. Siempre las patologías vienen catalogadas de esa forma, ¿no? Pero por las características celulares que estas presentan, ¿no? En el grado 1 van a ser 5% o menos de las células con un patrón de crecimiento sólido. En el grado 2, aproximadamente un 6 a 50% van a tener un crecimiento sólido no escamoso y no modular. Pero en el grado 3 las células ya van a tener más de la mitad del tejido o de las células con un patrón de crecimiento sólido, indurado, no escamoso y no modular. Pero estas son características más que todo que se determinan en la visión de las células y es en la patología. ¿Cuál va a ser la forma de propagarse de un cáncer endometrial? Pues se disemina o se propaga ya sea por la extensión del tumor, como les había mencionado, en su superficie o en su profundidad, ¿no? Entonces, ya en cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, se disemina por vía linfática, ¿no? Ya les había mencionado las vías linfáticas, dependiendo, ¿no? Si el carcinoma se encuentra en lo que son en la parte superior, va a tener una diseminación hacia lo que son los ganglios lumboaórticos. Si el pedículo se encuentra en lo que son en la parte inferior, va a haber una diseminación hacia los vasos pepianos, ilíacos externos o internos, o hipogastrios, o ilíacos primitivos y presacos, ¿no? Pero cuando se encuentra tal vez en la superficie ya del tercio inferior, pues va a haber una diseminación hacia los pedículos del ligamento redondo que drenan en los ganglios inguinales, ¿no? También existe la diseminación por vía sanguínea, que es poco frecuente y generalmente se produce ya en estadios metastásicos, ¿no? Cuando ya ha habido una toma total de lo que es el tejido del cuerpo uterino y viaja a lo que es la metástasis por lo que es la vena cava inferior, pues va a lo que es al pulmón, ¿no? Es un viaje ya directo que va a tener la diseminación metastásica, ¿no? Por los vasos hemorroidales pues va a haber una diseminación hepática y también se va a presentar lo que son las metástasis hacia inferior, hacia lo que es la vagina. Por implantación, como les decía, el cáncer en beso pues es por la cercanía del tejido, por la continuidad del tejido, ¿no? Entonces, también va a haber lo que es una diseminación a la mucosa tubaria hacia los anexos o también hacia la mucosa del cervix, ¿no? Entonces, esa ya va a ser una diseminación por implantación y más que todo por la cercanía del tejido circundante. La clínica de un cáncer del cuello uterino es igual, la metrorragia. Pero una característica que ya puede presentar la paciente y dependiendo el tamaño del tumor es el dolor, el flujo. El tejido carcinoide produce un olor. Hemos visto un carcinoma el otro día, ¿no? ¿Con ustedes o no? Hemos tomado biopsia de un carcinoma, ¿no? Pero el carcinoma no se veía, ¿no? Estaba en el conducto cervical, entonces le hemos tomado y después empezaba a salir sangre, pero tenía un olor a heces fecales, ¿no? Entonces tiene un olor muy pútrido. El tejido carcinoide lamentablemente ya es tejido necrótico, ¿no? Entonces es por eso que a la paciente le produce un flujo maloliente, ¿no? Entre otros síntomas que la paciente ya que está manifestando un carcinoma endometrial, pues va a tener un deterioro del estado general, anemia, febrículas, edema en los genitales, edema en los miembros inferiores, ¿no? Cuando ya hay un compromiso de lo que son las cadenas ganglionares inguinales, ¿no? Que disminuyen la perfusión del líquido linfático, entonces la paciente ya puede presentar edemas localizados o edemas generalizados, ¿no? Insomnio y el enflaquecimiento, ¿no? La caquexia, que es característica de la mayor parte de las neoplasias, ¿no? Y síntomas relacionados a lo que es la invasión de órganos pélvicos, ¿no? De igual forma que un cáncer del cuello uterino, el cáncer del cuerpo uterino va a producir lo que es una metástasis hacia la vejiga, hacia el recto y con la consecuente formación de fístulas. Bueno, ¿cuál es la coincidencia del cáncer de endometrio con otros procesos patológicos? Pues
Se puede acompañar de otros procesos, ¿no?, ginecológicos, como ser la hiperplasia del endometrio, en un porcentaje de 80 al 50% de los casos. También la presencia de miomas, ¿no?, a los pólipos o a la adenomiosis. No pueden ir de forma conjunta, un cáncer de endometrio acompañado de uno de ellos o de todos, ¿no? Entonces, suele observarse ese tipo de casos, ¿no? Y como les decía, en patología general asociada, pues se acompaña mucho a lo que es la obesidad, como ya les decía, esto por la aromatización esteroidea del tejido graso, ¿no? Entonces, que va a generar todo el tejido graso, al final se va a convertir en estrógeno, ¿no? Entonces, no todo, ¿no?, pero sí va a contribuir, ¿no? Las pacientes diabéticas, ¿no? La mayor parte de las pacientes que tienen carcinoma de endometrio tienen también lo que son un estado prediabético, ¿no?, y la hipertensión arterial, que son cuadros asociados a lo que es esta patología. La siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico, de igual forma, del cáncer de endometrio es igual por biopsia o raspado. Tenemos que obtener el tejido, tenemos que analizar esa muestra. En algunas complicaciones que se suelen presentar, pues ya está el carcinoma, ¿no? Ya está el carcinoma ahí desarrollado. Lamentablemente el tejido carcinoide es muy frágil, ¿no? Entonces nosotros tomamos eso y perforamos el útero, ¿no? Entonces es una complicación que cuando ya la neoplasia está establecida se puede presentar, ¿no? Y la histeroscopía también, ¿no?, que generalmente la dificultad que nos produce una toma de biopsia cuando ya está instaurado un carcinoma es el sangrado que se nos va a producir, ¿no? Pero de todas formas, para establecer un diagnóstico necesitamos obtener una muestra para el análisis patológico, ¿no? En relación a la estadificación, pues vamos a encontrar 4 estadios, ¿no? El estadio 1, pues el tumor se haya confinado a lo que es el cuerpo del útero, ¿no? En el estadio 2, el tumor ya tiene una invasión que se extiende más allá del útero, ¿no? Puede ir hacia las trompas, puede ir hacia el cérvix, ¿no? En cambio, pero todavía se encuentra el tejido circundante de lo que es el útero, ¿no? En cambio, en el estadio 3 la extensión ya es mayor, ¿no? Entonces ya invade lo que son estructuras extrauterinas, ¿no? Invade los anexos, invade la vagina, invade grupos ganglionares, invade ganglios pelvianos, ¿no? Y ya cuando se trata de un estadio 4, pues como habíamos visto, la forma de diseminación linfática, vascular, ya va a tener un compromiso hepático, pulmonar, ¿no? Y esto por las vías de diseminación metastásica de lo que es el cáncer de endometrio, ¿no? Esto en un estadio 4, ¿no? El factor pronóstico para la paciente con un cáncer de endometrio depende mucho del tipo histológico que ella tenga, ¿no? El grado histológico en el que se encuentre, como les había mostrado, grado 1, grado 2 y grado 3. El estadio de la enfermedad, ya sea estadio 1, 2, 3, 4, el estadio 1 obviamente siempre va a tener un mejor pronóstico de vida. La invasión del endometrio, la citología peritoneal, ¿no?, que no haya habido invasión de estructuras adyacentes que están en la cavidad pélvica y abdominal, los compromisos de las cadenas ganglionares y el compromiso anexial, ¿no? Entonces el factor pronóstico depende mucho de estas características. La sobrevida, pues en general a los 5 años por estadio. Cuando nosotros identificamos un carcinoma grado 1, cuando está confinado al cuerpo del útero, entonces la tasa de sobrevida es muy buena, ¿no? Entonces generalmente un 88%, ¿no? Identificarlo de forma temprana nos va a ayudar a nosotros a que la paciente ofrecerle un mayor tiempo de sobrevida, ¿no? Ya identificarla en un grado 2 cuando ha tomado, además del cuerpo del útero, algunos anexos, una sobrevida del 75%, pero ya cuando ha habido una siembra metastásica pélvica en estructuras adyacentes al cuerpo del útero, el porcentaje pues ya se encuentra en la mitad, aproximadamente un 50%. Pues ya cuando ha habido una diseminación a distancia, como les decía, pulmonar o hepática, no tenemos mucho que ofrecer a la paciente, ¿no? Nos quedamos con un 20% de sobrevida, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento quirúrgico, ya les había mencionado, pues el tratamiento es la histerectomía, ¿no? Entonces un cáncer de endometrio lamentablemente se trata con la histerectomía, ¿no? Entonces hay que retirar lo que es el tejido, podemos realizar la histerectomía y la resección de anexos.
Cuando se identifica un cáncer de endometrio, lo ideal no es dejarle los anexos. ¿Por qué? Porque puede haber una siembra metastásica hacia los anexos. Entonces, si nosotros le dejamos al año o a los 2 años, la paciente va a venir ya también con un cáncer de las trompas, ¿no? Pero esto en relación a una diseminación de tejido circundante que ha habido, ¿no? Entonces, por eso lo ideal es realizar una histerectomía total. Y no solamente la histerectomía total, sino que también en algunos casos consideran tomar lo que es un mango vaginal y además resección de grupos ganglionares. Con esto evitar una recidiva posterior de un cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, la histerectomía sí, nosotros le ofrecemos ese tipo de tratamiento, ¿no? En algunos otros tipos de tratamientos realizamos lo que es la linfadenectomía, la toma del ganglio centinela, ¿no? Para ver si hay afección, hasta qué cadena ganglionar llega la afección neoplásica. En algunos casos se ofrece también terapia asociada, como es la radioterapia, quimioterapia. Se utiliza lo que es la medicina, más cisplatino, en los estadios ya 3 y 4, ¿no? En los que no van a operar ya no nos resuelve nada, ¿no? Entonces hay que tratar solamente limitar la neoplasia, ¿no? Ya no podemos hacer nada, ¿no? Disminuir la progresión y pues darle a la paciente algo de sobrevida, ¿no? Bueno, algunas tácticas que se realizan en la cirugía, pues cuando se realiza una cirugía en un estadio 1, hacemos un lavado peritoneal, mandamos a analizar si existe la presencia de siembra en el tejido peritoneal, ¿no? Para determinar si ha habido una diseminación mayor y no solamente se trata de un estadio 1, ¿no? Entonces en la cirugía hacemos una inspección y palpación de los órganos pélvicos para ver que no haya tejido metastásico, los ganglios de la pelvis y los ganglios luboaórticos. Podemos realizar lo que es una anexohisterectomía total y el mango vaginal, que ya las había mencionado, ¿no? Entonces tomamos una porción más de la vagina para con eso reducir el riesgo de una recidiva metastásica. Bueno, en el estadio 2, si hay invasión del estroma cervical, se hace lo que es la anexohisterectomía radical con linfadenectomía pelviana aórtica. Se combina en algunos casos en el estadio 2, además de la cirugía, tratamientos de quimioterapia o radioterapia, ¿no? Ya en el estadio 3, pues se puede ofrecer lo que es la anexohisterectomía más mano vaginal, pero sí debemos ofrecer lo que es la radioterapia. En caso de que haya invasión de la vagina, no solamente el tercio superior, sino se hace una resección de lo que es la vagina, lo que recibe el nombre de colpectomía, tratamiento con radioterapia, incluso en algunos casos braquiterapia, ¿no? Ya por el remanente vaginal que haya quedado, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué posibilidades podemos ofrecerle a la paciente de un tratamiento conservador en caso de endometrio? Depende mucho del estadio, ¿no? Tal vez la paciente se encuentra en un estadio 1, desea tener un embarazo, entonces sí podemos ofrecerle, pero en otro tipo de estadios no se puede ofrecer. Depende mucho del tipo histológico, la invasión endometrial, de enfermedades extrauterinas, depende mucho, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho si la paciente presenta este tipo de cuadros para nosotros ofrecerle un tratamiento terapéutico y las posibilidades de la que la paciente tal vez quiera conservar ese útero, ¿no? Algunas alternativas que podemos combinar es realizar el tratamiento con melonociprogesterona, acetato de megestrol, progesterona local o tratamientos ya largos combinados de progestinas, ¿no? Pero son solamente en un estadio 1 con una neoplasia pequeña. Entonces lamentablemente el cáncer de endometrio tiene un comportamiento muy agresivo. ¿Ya? Así. Ahí está.